Salut téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent chaîne 13, Radio Télé Timoun. Je dis très content parce que vous décidez, depuis la caillou, brancher chaîne 13, Radio Télé Timoun. Una emisión qui relève español pour tout Timoun. Buenos días. Hoy la profesora Jacqueline está muy contenta de que hayas decidido conectarte en el canal 13, Radio Télé Timoun, conmigo en el programa que se llama Español para todos los niños. Hoy vamos a continuar por los caminos del saber, aprendiendo esa deliciosa lengua que es la lengua de Cervantes, el idioma español. Solía correr, empezó a llover, echó a andar. Profesora, ¿cuántos verbos? ¿De qué usted está hablando? ¿Qué significa eso? Pues acompáñeme que hoy estaremos trabajando sobre un tema muy importante en el español. Estoy hablando de la perífrasis verbal. Sigan conmigo y vamos a tomar la nota. Pueden ver, la perífrasis verbal es la unión, ¿verdad? La asociación de varias palabras, de más de un verbo, pero que constituyen una unidad, o sea, que todas forman el núcleo del predicado. ¿Qué significa esto? Pues que son inseparables. Y vamos a ver entonces, ¿cuál es la estructura de la perífrasis verbal, profesora? ¿Cuáles son los ejemplos, profesora, de las perífrasis más utilizadas? Calma, escuchen esta bonita canción y enseguida vamos a definir. Los verbos son las palabras que nos indican acciones. Los verbos son las palabras que nos indican acciones. Y cuando están en infinitivo, su forma fundamental. Los verbos son las palabras que nos indican acciones. Los verbos son las palabras que nos
Como podemos ver, la perífrasis verbal tiene una estructura un poco compleja. Vamos a determinar entonces cuáles son los elementos que forman esta estructura. Hablando así, veamos que la perífrasis verbal se compone primero de un verbo auxiliar. Repitan todos, verbo auxiliar. Hablamos de un verbo auxiliar que casi ha perdido su sentido individual. ¿Por qué? Porque le ajusta, le da a ese otro verbo que acompaña, que como dice la palabra, auxilia, un sentido conceptual, funcional, etc. También, junto al verbo auxiliar, tenemos un elemento de conexión entre esos dos verbos. Verbo auxiliar, elemento de conexión. ¿Y cuál puede ser este elemento de conexión? Dígase una preposición, una conjunción, un adverbio, o sea, son elementos relativos de enlace. Por ejemplo, la preposición a. Analicemos la perífrasis echó a correr. Echar a correr. ¿Cuál es el elemento que enlaza, que relaciona estos dos verbos, que los hace indestructibles, que los hace inseparables? Pues la preposición a. Tuvo que venir. ¿Qué es lo que está relacionando ahí? Muy bien, que tuvo que venir. O sea, como bien lo dice la definición, este elemento de enlace es el que relaciona los verbos principales que forman la perífrasis. Es muy fácil. Si le damos continuidad a este tema, pues ya ustedes verán que en la medida que vamos practicando, pues estos elementos van a ir adhiriéndose a nuestros conocimientos. Pero eso no queda ahí. Tenemos un tercer elemento en la estructura de la perífrasis verbal. El tercer elemento, como ya ustedes verán, cuando digo tengo que correr, hecho andar, ¿qué terminaciones ustedes están escuchando? Muy bien, estamos escuchando ar, ir. Pues definitivamente esa es la tercera parte de la estructura de una perífrasis verbal. Un verbo no conjugado. A ver, en antiguas clases, ¿cómo es que le llamábamos a estos tres elementos? Muy bien. ¿Cómo es que le decíamos a estos elementos? Muy bien, las formas no personales del verbo. ¿Y cuáles son esas formas no personales del verbo? Participio, gerundio e infinitivo. Tengo que correr. Correr, ¿qué cosa es? Un infinitivo. Hecho a andar. ¿Qué cosa es andar? Un infinitivo. Pero también lo forman los gerundios y los participios. Entonces, vamos a revisar la estructura de la perífrasis verbal. Muy bien, entonces una vez que hemos visto la estructura que está formada, ¿cómo formamos la perífrasis verbal? Pues profesora, la perífrasis verbal la formamos con un verbo auxiliar, con un elemento de enlace, preposición, conjunción, nombre relativo, y también, profesora, con una forma no personal del verbo. Y ya.
estudiar esta estructura, vamos ahora a ver diferentes ejemplos de perífrasis verbales. Y ustedes y yo, pues vamos a analizar sus estructuras. Por ejemplo, como les decía, vamos a revisar algunas perífrasis verbales y vamos a ver su estructura. Por ejemplo, echó a andar. ¿Cómo se forma esta perífrasis verbal? Muy bien, el verbo echar, que en este caso, ¿qué parte de la estructura sería? Exactamente, el verbo auxiliar. A, ¿qué cosa es a? El elemento de conexión, de relación, y que es una preposición. Andar es la tercera parte de la estructura. ¿Qué cosa es andar? Efectivamente, es un infinitivo, que es la tercera parte de la estructura de una perífrasis verbal. ¿Verdad que sí? Vamos a ver otra. Empezó a caminar. Empezó. Muy bien, verbo auxiliar. A, preposición, elemento de conexión. Caminar, infinitivo. Entonces, es muy fácil para ustedes, respetando esta estructura, poder identificar las diferentes perífrasis verbales. Yo les traía también un conjunto de ejercicios donde les voy a hacer el dictado de una frase y ustedes van a identificar la perífrasis verbal. Y así vamos a ejercitar, como siempre les digo, lo aprendido en clase. Tengan listo su lápiz y su libreta y vamos a escribir este dictado. La primera frase dice: me voy porque ahora tienes que recoger a tu hermano. A ver. La segunda lectura: me voy porque ahora tienes que recoger a tu hermano. Vamos a analizar en esa frase cuál es la perífrasis verbal. Me voy porque ahora tienes que recoger a tu hermano. ¿Cuál es la perífrasis verbal en esta frase? A ver, analicen todos. Muy bien. Tienes que recoger. Es la perífrasis verbal y el núcleo de ese predicado. Tienes que recoger. Y según lo estudiado, ¿cuáles son los elementos que forman esta perífrasis? A ver, ¿cuál es el verbo auxiliar? Tienes. Muy bien, el verbo tener. ¿Cuál es el elemento de enlace? Muy bien, el relativo que. ¿Y cuál es la forma no personal del verbo? Obviamente, estudiar. Pues así es como vamos a continuar haciendo los demás ejercicios. Entonces, listo para tomar la nota de la segunda frase. Va a caer un buen chaparrón. Escuchen bien. Va a caer un buen chaparrón. ¿Ya? Seleccionen entonces la perífrasis verbal. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la perífrasis en esta frase? Muy bien. Va a caer. Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman esta estructura? Va, el verbo va, que es el auxiliar en este caso de esta perífrasis. A, la preposición, que es el elemento de enlace. ¿Y cuál es la forma no personal? Muy bien, el infinitivo caer. La tercera frase. Venía corriendo por la acera. Ajá. Venía corriendo por la acera. Analicen, a ver, tomen bien la nota, escuchen sobre todo la pronunciación. Venía corriendo por la acera.
¿Cuál es el núcleo de ese predicado? Exactamente, la perífrasis verbal venía corriendo, que está formada por el verbo venir, venía, ¿y qué más? ¿Qué forma no personal? El gerundio, muy bien, corriendo, venía corriendo, es la perífrasis verbal de esta frase. Vamos, para no cansarlos, a la última frase. Tomen la nota y dice así: he venido a verte. Ya se complica más la cosa, ¿verdad? A ver, he venido a verte. Y entonces, en este caso, ¿cuál es la perífrasis? He venido a verte. Exactamente. Toda la oración constituye una perífrasis verbal. He venido a verte. ¿Cómo sería la estructura? He venido, el auxiliar, ¿verdad? Del verbo haber, a la preposición o elemento de enlace, y verte es un reflexivo, y verte, que sería un verbo con enclítico. ¿De acuerdo? No. Y verte, que sería una forma no, y verte, que entonces sería el infinitivo. Exacto. Pues esta misma actividad que hemos hecho en la clase de hoy, ustedes deben hacerla en su casa, con el ánimo de practicar y de aumentar sus conocimientos sobre un tema tan importante, ¿verdad?, como lo es este. Entonces, vamos a nuestra última pausa y de regreso terminamos con este tema de hoy. Las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son un fenómeno muy idiomático en español. Lo que las caracteriza es que dos verbos distintos aparecen funcionando juntos y formando un único núcleo verbal, es decir, un único predicado. Vamos a ver un ejemplo. El niño rompió a llorar. Romper a llorar es una perífrasis. El primero de los verbos, romper, está conjugado y funciona como un verbo auxiliar, es decir, sirve fundamentalmente para introducir la información gramatical, tiempo, modo, número, persona. En este caso, nos indica que estamos ante la tercera persona del singular y que la acción ocurre en el pasado. El verbo auxiliar puede perder total o parcialmente su significado, como ha ocurrido aquí. La perífrasis no significa propiamente que se haya roto nada. El segundo verbo, llorar, no está conjugado, es decir, es un verbo en forma no personal, en este caso, un infinitivo, y sirve para introducir la información léxica. Además, a veces, como en este ejemplo, los dos verbos pueden estar unidos por una preposición, la preposición a, y más raramente por la conjunción que. Así ocurre, por ejemplo, en la perífrasis tengo que salir. O sea, que la estructura de una perífrasis es la siguiente: un verbo auxiliar, más, en ocasiones, un elemento que sirve de nexo, generalmente una preposición, seguido de un verbo en forma no personal. Este puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Así que, desde el punto de vista formal, existen tres tipos de perífrasis. Perífrasis de infinitivo, rompió a llorar. Perífrasis de gerundio, está cantando. O perífrasis de participio, tiene preparadas dos ensaladas. Te preguntarás, ¿y cuándo se usan las perífrasis verbales? Estas construcciones permiten introducir matices de contenido que la conjugación normal no es capaz de precisar. Vamos a explicarlo a partir de un ejemplo. Imagínate una acción verbal cualquiera, por ejemplo, cantar. Gracias a la perífrasis, puedo expresar diversos aspectos de cómo se desarrolla la acción. Puedo informar, por ejemplo, que una acción va a ocurrir en un futuro próximo. Para ello uso la perífrasis ir a más infinitivo. Por ejemplo, va a cantar. También puedo expresar el inicio de una acción. Para ello usaré la perífrasis empezar a o ponerse a más infinitivo. Empieza a cantar o se pone a cantar.
Si lo que quiero es indicar que la acción está ya en desarrollo, en ese caso utilizo la perífrasis estar o seguir más gerundio. Por ejemplo, está cantando o sigue cantando. Si quiero señalar que la acción ha sido interrumpida, utilizo entonces la perífrasis dejar de más infinitivo. Por ejemplo, dejar de cantar. Si la acción se retoma después de haber sido interrumpida, se utiliza la perífrasis volver a más infinitivo. Vuelve a cantar. Y para terminar con la lista de ejemplos, si la acción ha finalizado pero quiero insistir en el resultado, entonces utilizaré una perífrasis de participio. Por ejemplo, lleva cantadas 3 canciones. No olvides que en este tipo de perífrasis el participio hace la concordancia con su complemento, por lo que siempre tengo que estar atento para no cometer fallos. Y ahora resumimos. Las perífrasis verbales son unas construcciones muy típicas del español compuestas por 2 verbos, un verbo auxiliar conjugado, que aporta la información gramatical, y otro en forma no personal, que aporta la información léxica, unidos a veces por un nexo, que suele ser una preposición. Desde el punto de vista formal, existen 3 tipos de perífrasis, de infinitivo, de gerundio o de participio. Desde el punto de vista del contenido, las perífrasis pueden indicar diversos aspectos o modos del desarrollo de la acción verbal, tales como futuro próximo, inicio, desarrollo, interrupción o resultado de la acción, entre otros. Y con esto hemos terminado. Si te interesa ampliar la información, puedes echar un vistazo a los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Muy bien, entonces les invito a, para aumentar su conocimiento, revisen la bibliografía que tenemos en los soportes digitales y ahí podrán ver otros elementos tan complejos como los tipos de perífrasis, las subclasificaciones que tienen estos tipos de perífrasis. Yo personalmente estoy muy contenta si ustedes acaban de captar la esencia de este contenido. Si se sabe la definición de perífrasis verbal, la estructura de perífrasis verbal, pero sobre todo que sean capaces de identificarla. Recordando siempre que la perífrasis verbal es una unión sintáctica que no admite separación, que es toda la perífrasis el núcleo del predicado. Por hoy creo que ha sido suficiente, no sin antes exhortarlos a continuar estudiando y a continuar practicando el idioma de Cervantes. Jodia nous fini. On content parce que nous pourrons jouer nous la prochaine émission. Songez toujours, Timon Jodia, c'est l'homme de demain. Merci, à la prochaine.